Buenos días, somos el grupo conformado por Nicolás Bolaños, Isabela Duque, mi persona, Isabela Romero, Davinson Tulande y Sebastián Becerra, y el día de hoy les vamos a presentar la tarea 2 de aprendizaje automático, la cual se centra en tres grandes temas: la regularización en regresión logística, el desarrollo matemático de la función de pérdida de entropía cruzada y las técnicas de codificación de variables categóricas. Para todo el análisis utilizamos principalmente el dataset Wine de UCI, que contiene 178 muestras de vinos italianos clasificados en tres tipos según su composición química. Complementamos con el dataset Adult de UCI para evaluar el impacto real de la codificación categórica. Los objetivos de esta tarea son seis. Primero, explicamos lo que son las regularizaciones L1 y L2, la Surreich, con sus fundamentos matemáticos. Segundo, desarrollamos matemáticamente la pérdida de entropía cruzada y la regla de gradiente descendente. Tercero, comparamos las estrategias multiclase OER y multinomial y analizamos los resultados. Cuarto, comprendemos el Sorbel SAC y sus ventajas en grandes datasets. Quinto, implementamos SGD Classifier como una alternativa escalable. Y sexto, comparamos tres técnicas de codificación categórica como el dataset de adultos. Y todos estos objetivos están interconectados. La regularización controla el sobreajuste, el gradiente descendiente es el mecanismo de entrenamiento y la codificación correcta determina si el modelo recibe información útil desde el principio. Para este trabajo utilizamos dos datasets. El primero es Wine Dataset, el cual contiene 178 muestras y 13 variables químicas como alcohol, flavonoides e intensidad de color, perfectamente balanceados sin valores faltantes, por lo que es ideal para comparar regularización y solvers. El segundo dataset que usamos fue el de Adult Dataset, que contiene 48.000 muestras con 14 variables, donde el objetivo es predecir si el ingreso de una persona supera los $50.000 anuales. Tiene variables categóricas reales como ocupación, educación y sexo, lo que hace perfecto para comparar técnicas de codificación. Aquí queremos mostrar un poco el desarrollo que usamos para el pipeline. La idea es primero una carga, después la exploración de los datos, procesamiento, escalamiento, finalmente entrenamiento y evaluación. Para esto hay dos puntos que vale la pena destacar. El primero es el data lake. Cuando escalamos con estándar scaler, aplicamos fit transformer únicamente sobre el conjunto de entrenamiento. Luego transformer sin fit sobre el de la prueba, con el fin de que usar esta medida y la desviación del conjunto de prueba, para la escalar estaríamos filtrando información del futuro hacia el modelo. Esto sería engañoso, ya que podría producir métricas artificialmente infladas. El segundo punto es la estratificación en el split. Usamos Stratify y para garantizar que la proporción de cada clase se mantenga igual en el entrenamiento y prueba. Por ejemplo, si el 30% de las clases son cero, entonces el 30% se respeta tanto como en train como en text. Esto es especialmente importante dado que en datasets desbalanceados como ADUL. Bueno, ahora en cuanto pues análisis exploratorio del Wine Dataset, pues nos arrojó tres hallazgos importantes. El primero es en cuanto a su estructura, pues nos arrojó 178 instancias y 13 características con cero valores faltantes. Y las clases están relativamente balanceadas, ya que pues hay 59 de tipo 0, 71 de tipo 1 y 48 de tipo 2. O sea, quiere decir que ninguna clase domina, lo que significa que pues no necesitamos técnicas de overslamping. También nos arrojó información sobre la correlación, que es sobre la matriz de calor, que revela las correlaciones altas entre las variables, y entre esas destaca la de flavonoides con fenoles totales y el alcohol con prolina. Esto es clave pues porque nos dice que L2 será pues más adecuada en que L1, pero pues esto lo veremos más a detalle más adelante. Después de escalar los datos, también aplicamos el PCA en dos dimensiones para reducir las 13 variables originales a solo dos componentes principales. El visualizar el resultado, pues observamos que las tres clases quedan separadas de forma bastante clara y esto quiere decir que los datos tienen una buena separabilidad lineal. Esto es importante porque confirma que un modelo pues como la regresión logística que crea pues fronteras de decisiones lineales puede clasificar adecuadamente las clases de este dataset. Bueno, pues ya aquí entramos a nuestro primer gran tema, que es la regularización. Entonces, ¿cuál es el problema que se resuelve? Es el sobreajuste. Cuando un modelo tiene demasiados parámetros o las variables están correlacionadas, puede memorizar los datos de entrenamiento en lugar de aprender patrones generales. El resultado, pues, es un modelo que funciona muy bien en entrenamiento, pero falla en datos nuevos. La regularización lo que hace es agregar un término de penalización a la función de costo. En lugar de minimizar solo la pérdida, el modelo también tiene que mantener sus coeficientes pequeños. Controlamos la intensidad precisamente con el parámetro C. Pues este parámetro es la inversa de la fuerza de la regularización, lo que quiere decir que cuando se tiene un C más pequeño hay una mayor regularización y una penalización más fuerte, y cuando se tiene un C grande hay una menor y el modelo pues tiene más libertad, por lo que el default pues tiende a ser 1.
Ya pues en el caso del L1, el lazo, este penaliza la suma de los valores absolutos de los coeficientes. Su característica más importante es que puede llevar algunos coeficientes exactamente a cero, lo que equivale a eliminar esas variables del modelo automáticamente. Es ideal cuando sospechamos que hay muchas variables irrelevantes. Ya luego para el L2 Reach, este lo que hace es que penaliza la suma a los cuadrados de los coeficientes. No elimina variables, sino que reduce su magnitud de forma proporcional. Este funciona mejor cuando las variables están correlacionadas porque distribuye el peso entre ellas en lugar de elegir una y descartar la otra. Ya pues en cuanto a pues, los resultados, pues lo que encontramos es que ambas regularizaciones superan el 97% en todas las métricas. L1 y L2 son casi equivalentes en este dataset, pero pues al analizar los coeficientes, L1 lleva varios cercanos a cero, mientras que L2 mantiene todos activos con magnitudes más uniformes, por lo que podemos concluir que para el Wine Dataset L2 es la más adecuada, ya que las correlaciones, debido a las correlaciones que detectamos en el EA. Y pues el L2 distribuye la penalización entre variables como pues el flavonoides y el fenoles totales sin eliminar ninguna. Bueno, ya para la que es en la matemática de entrenamiento, pues, ¿qué es la entropía cruzada? Es la función que el modelo minimiza durante el entrenamiento. Lo que mide es qué tan lejos están las probabilidades predichas de las reales. Tiene pues una propiedad muy útil y es que penaliza fuertemente las predicciones incorrectas con alta confianza. Si el modelo dice que un 99% de certeza es algo pues, que es de clase 1, pero era de clase 0, la pérdida dispara directamente hacia infinito. Para clasificación binaria, la regresión logística funciona tomando primero una combinación lineal de las variables y pasándola por una función sigmoide, que transforma el resultado en una probabilidad entre 0 y 1. Luego lo que el modelo calcula es qué tan lejos están sus predicciones de los valores reales usando una función de pérdida. Básicamente, pues esta ecuación penaliza las predicciones incorrectas. Después se obtiene el gradiente que indica cómo deben ajustarse los pesos del modelo para reducir el error y en términos simples, pues el promedio de los errores multiplicados por las entradas. Finalmente, los pesos se actualizan restando el gradiente multiplicado por la tasa de aprendizaje, que pues controla qué tan grandes son los ajustes en cada interacción. Para lo que es la clasificación multiclase, como nuestro dataset de vinos, lo que hacemos es reemplazar el sigmoide por una función softmax, que convierte x salidas lineales en x probabilidades que siempre suman exactamente 1. Y la forma del gradiente siempre se mantiene igual. Para lo que es la implementación manual, implementamos el gradiente descendente desde cero sin scikit-learn para identificar que la matemática es correcta con una tasa de aprendizaje de 0.01 y 300 épocas. La pérdida cayó de 1.098 a 0.08 y el accuracy final fue comparable al del scikit-learn, pues esto confirma que nuestro desarrollo matemático y nuestra implementación fueron correctas. En Scikit-learn, cuando trabajamos con más de dos clases, debemos definir una estrategia multiclase para la regresión logística. La primera es One versus Rest, donde se entrenan varios clasificadores binarios independientes. Cada modelo aprende a distinguir una clase contra todas las demás, y al final se elige la clase con más probabilidad alta. La segunda estrategia es multinomial, que utiliza softmax. En este caso, se entrena un único modelo global que aprende todas las clases al mismo tiempo, por lo que las probabilidades siempre suman 1 y son más consistentes. También existe la opción auto, donde Scikit-learn decide automáticamente qué estrategia usar dependiendo del solver. Por ejemplo, si usamos Deep Linear o selecciona Over versus Rest, One versus Rest, y con otros solvers como LBFS utiliza multinomial. Teóricamente, multinomial suele ser mejor que el resto sobre todas las clases porque se entrena de forma conjunta. En cambio, One versus Rest, cada clasificador aprende por separado y sus probabilidades pueden ser inconsistentes. Sin embargo, en el dataset Wine, ambas estrategias obtuvieron el mismo accuracy de 97.22%, por las que las clases están muy bien separadas en datasets complejos o con clases superpuestas. Multinomial normalmente tiene una ventaja más clara. El solver es el algoritmo de optimización que se encuentra en los parámetros del modelo. Scikit-learn ofrece varios. Nos enfocamos en SAG, que es Stochastic Average Gradient, o SAC. Combina lo mejor de los dos mundos, la velocidad del SG estocástico, procesa una muestra por iteración, con la estabilidad del Base Gradient Descent, que usa el promedio de los gradientes históricos. En lugar de calcular el gradiente en todo el dataset, en cada paso mantiene un registro de los gradientes anteriores y los va promediando. Hay una diferencia importante entre SAT y SG de puro, ya que el SG usa el gradiente de un solo punto por iteración, lo que es muy ruidoso y esto puede llegar a oscilar. SAT mantiene el promedio de todos los gradientes históricos actualizando solo el punto seleccionado, lo que ocasiona una convergencia más estable con la misma efectividad computacional. SAC solo aporta L2. Para L1 necesitamos SAC, que es una variante extendida y soporta ambas penalizaciones. En Wine, IBGS, SAC y SAGA convergen el mismo resultado porque es un dataset pequeño. La ventaja real del SAC y el SAGA aparece con millones de muestras, donde son 10 a 100 veces más rápidos que el IBGBS.
Bueno, y en esta sección ya trabajamos fue con SGD Classifier, que es un clasificador que se encuentra en Scikit-learn y utiliza, es el descenso por gradiente estocástico puro. O sea, quiere decir que actualiza los pesos con una sola muestra por iteración en lugar de todo el dataset. Entonces, al configurarlo con el clasificador pues se comporta matemáticamente como una regresión lineal, ya que optimiza pues exactamente la misma función de pérdida, que es pues, la entropía cruzada. Y la diferencia básicamente está en cómo busca el mínimo. Entonces, Logistic Regression usa algoritmos de segundo orden como LBFS más precisos, pero que requieren cargar todo el dataset. Y SGD Classifier pues escala millones de muestras porque puede procesarlas de a una e incluso aprende de forma incremental con partial fit sin necesidad de tener todos los datos en memoria. Y en Wine ambos alcanzan pues el 97.22% de accuracy, lo que confirma que optimizan el mismo objetivo. Y la elección depende del tamaño del problema, es decir, como si trabajamos con datasets pequeños, pues lo ideal sería la de regresión logística porque suele ser más conveniente por su estabilidad. Pero si ya es con volúmenes más grandes de datos, pues sería mejor trabajar con SGD Classifier porque resulta ser más eficiente. Bueno, pues aquí ya pasamos a nuestro tercer gran tema, que es la codificación de variables categóricas. Entonces, pues aquí es importante recordar que los modelos de Machine Learning solo entienden números. Entonces, cuando tenemos variables como, por ejemplo, la ocupación o el tipo de vino, necesitamos convertirlas a representaciones numéricas y la elección de la técnica, pues es muy importante. Entonces, por un lado, tenemos primeramente el label encoding, el cual asigna un número entero a cada categoría automáticamente, generalmente, pues en un orden alfabético. El problema es que introduce un orden artificial que no existe. Si azul es igual a 0, verde es igual a 1, rojo es igual a 2, el modelo puede interpretar que rojo es el doble que verde. En regresión logística, pues esto degrada el rendimiento. Ya luego está el one-hot encoding, que lo que hace es que crea una columna binaria por cada categoría. Si la variable tiene 3 valores, genera 3 columnas con un 1 en la categoría correspondiente y 0 en las demás. No impone ningún orden. Y es la técnica correcta para variables nominales sin jerarquía en modelos lineales. Ya luego está el ordinal encoding, el cual asigna enteros respetando un orden definido explícitamente por el usuario. Y a diferencia del label, el orden sí tiene sentido. Pequeño vendría siendo igual a 0, mediano igual a 1, grande igual a 2, y solo es válido cuando la jerarquía existe realmente. Aquí la clave es saber si la variable es ordinal o nominal. Ordinal con jerarquía real vendría siendo el ordinal encoding. Si es nominal sin jerarquía sería el one hot, y con árboles de decisión el label encoding es aceptable porque los árboles no asumen magnitudes. Entonces, bueno, para los resultados de nuestro wine, las categorías fueron artificialmente creadas a partir de variables numéricas. El one-hot encoding obtuvo un 94.44%, mientras que el label y el ordinal empataron en 91.67%. El one-hot, pues en este caso gana porque le da al modelo una mayor libertad para poder trazar las fronteras de decisión. Ya luego, pues cuando utilizamos nuestro dataset de Adult UCI, pues las categorías ya son genuinas y son nominales. Tenemos Work Class, Occupation, Native Country, con hasta 41 valores. Y aquí el One Hot Encoding logra un 83% de accuracy, mientras que el Label y el Ordinal llegan solo al 75 o al 82%. La brecha de 3 puntos porcentuales pues es muchísimo más visible aquí porque las variables realmente no tienen una jerarquía y el Label Encoding introduce relaciones falsas y confunden al modelo. Ya pues haciendo como la comparativa entre ambas, pues el accuracy en el adult es mucho menor que en el wine, no por la técnica de codificación, sino por la dificultad del problema. El wine solo clasifica 3 tipos de vinos bien separados, mientras que el adult predice ingresos de clases desbalanceadas y variables con alta cardinalidad. Entonces la comparación entre técnicas aquí sí es muy válida. Bueno, resumiendo todos los resultados del dataset de vino, todos los modelos superan el 97% de la accuracy. El E1 y el E2 son pues equivalentes en métricas, aunque el E2 es un poco más estable. El OR y el multinomial convergen al mismo resultado prácticamente. El gradiente manual confirma la implementación correcta. Y en el CG Classifier casi pues equipara al Logistic Regression. En adult, el What-Hot Encoding superan a las otras técnicas por 3 puntos porcentuales, lo cual es una diferencia real y significativa en un modelo de producción. Bueno, ahora llegamos a las conclusiones y en regularización el E2 nos parece más adecuada para Wine por las correlaciones entre variables. El E1 es útil cuando hay variables irrelevantes que descartar. Se controla la intensidad inversamente. Entropía cruzada penaliza fuertemente las predicciones incorrectas con alta confianza. El gradiente tiene la forma válida tanto para binario como multiclase. El modelo manual verificó la convergencia comparable en scikit-learn. En estrategia multiclase,
Multinomial es teóricamente más correcto porque modela las clases conjuntamente y One versus Rest es práctico para prototipado rápido. SAG y SGD Classifier convergen igual que IBFGS en datasets pequeños, pero su ventaja real emerge con Big Data. El escalamiento de datos es obligatorio para ambos. En la codificación categórica, One-Hot Encoding es la técnica más adecuada para regresión logística con variables nominales. Label Encoding introduce órdenes artificiales ordinal solo cuando existe jerarquía real definida. En teoría y la práctica se complementan. Un buen modelo no solo predice bien, sino que es interpretable, estable y generalizable. Bueno, para la parte del código, pues empezamos importando las librerías necesarias junto con todas las dependencias. Posteriormente lo que hacemos es descargar el dataset de vinos, identificando cada variable y qué tipo de variable es. Posteriormente lo que hacemos es identificar si hay variables nulas, si no hay valores de por sí. Lo que hacemos es graficar la cantidad de datos que hay en cada clase, pues identificando que hay un buen equilibrio. Posteriormente lo que hacemos es graficar la matriz de correlación, buscando la relación de cada una de las variables que tiene el dataset. Posteriormente separamos los datos de entrenamiento y de prueba, escalamos los datos. Aquí lo que hacemos es graficar esto para identificar las fronteras de cada una de las clases. Se realizan los entrenamientos de la SERIGE, donde posteriormente se comparan los resultados. Después lo que hacemos es graficar las matrices de confusión, identificando que tanto en Lasso como en RIGE tenemos una muy buena diagonal. Ya para la parte de regularización lo que hacemos es un promedio de los coeficientes y la comparación de los mismos coeficientes. Después lo que hacemos es toda la parte matemática de lo que es la softmax, la función de pérdida, el gradiente descendente, donde obtenemos una gráfica donde podemos evidenciar que hay una convergencia ya en la época 300. Después lo que hacemos es comparar los resultados conforme al proceso manual y al cycle learn, obteniendo pues un poco de mejoría en el proceso manual. Posteriormente lo que hacemos es darle un manejo de clases para evidenciar el proceso del label encoding, el one-hot encoding y el ordinal encoding, implementando estos datos en el dataset de vinos para pues darle una comparación junto al dataset adult. Todo este proceso se realiza. Posteriormente lo que se hace es graficar esto, viendo los resultados de la parte del dataset de vinos. Posteriormente lo que se hace es descargar el dataset de adults, que es un dataset donde tiene variables categóricas suficientes para darle una comparación, y posteriormente se grafica la comparación. Esta es la comparación del modelo de adult. Y posteriormente lo que se hace es darle una comparación del dataset de adult y el dataset de vinos, buscando darle una diferencia y un significado a cada proceso, obteniendo que en el one-hot encoding, que es de los procesos más utilizados en la industria, una mayor mejoría en los resultados. Posteriormente lo que se realiza es el OR y el multinomial, obteniendo pues en el OR un poco más de mejoría que en el multinomial. En la sección de solvers lo que se hace es implementar el SAC. Sin embargo, lo que se hizo es realizar una comparación de cada uno de los solvers, donde aquí podemos ver el resultado de cada uno, pues obteniendo pues, un resultado igual. Después se usa el SGD Classifier, donde se compara posteriormente con el modelo de regresión logística, pues prácticamente lo mismo, solo un poco de mejoría en el SGD Classifier y ya.